voy a presentar a José Manuel Gutiérrez, que no hace falta mucha presentación. Actualmente es el director del Departamento de Matemáticas y de Computación y nos va a hablar del árbol genealógico de nuestro departamento. O sea que muchos de los que estamos aquí seguro que nos descubre de dónde venimos. Y sin más, le doy la palabra a Hugo. Vale, pues gracias, Judith. Pues efectivamente, pues os voy a hablar del árbol del departamento. Bueno, tengo que decir que este pues es un proyecto que hemos empezado con una beca de colaboración. No sé si está por ahí el chico que la está llevando, que es Pello Ardaiz, y él está haciendo, pues dentro de esa beca, pues cómo es el árbol, ¿no?, de nuestro departamento. Claro que hay muchas sorpresas, hay muchos antepasados ilustres, hay muchas relaciones curiosas, hay mucha gente conocida, mucha gente querida en este árbol genealógico, ¿vale? Y para hacerlo, pues nos hemos basado pues en un proyecto que seguramente todos conocéis, que es el Mathematics Genealogy Project, que es, digamos, una base de datos online que está ubicada en, bueno, una universidad de Estados Unidos y que contiene pues un montón, muchísima información sobre las tesis doctorales que se han defendido en el área de las matemáticas, ¿vale? Entendido ese área de las matemáticas en un sentido lo más, digamos, lo más abierto posible, ¿no? En matemáticas, pues son matemáticas, informática, estadística, incluso filosofía, etc. En ese árbol, como todo buen árbol, pues digamos la idea es, los padres serían los directores de la tesis, los hijos son los doctorandos, que a su vez tienen sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se va creando esa, digamos, esa relación paterno-filial con directores de tesis y doctorando. Y bueno, pues como en todo buen árbol, pues todo buen árbol tiene que tener sus buenas raíces, ¿no? Y en este departamento pues hemos encontrado unas raíces pues bastante sólidas, bastante como las de las cepas estas centenarias que se excavan en la tierra, ¿no?, y sacan todo lo mejor incluso en épocas de sequía. Y en particular pues me gustaría hablar de una de estas raíces, ¿no?, que es don Luis Español, ¿no? Entonces aquí aparece Luis Español, ¿no?, como uno de estos raíces de este departamento, y no solo de este departamento, también de este curso de actualización, porque yo creo, Luis, que eres una de las personas que más has podido hablar en este... ¿Ves? Bueno, o sea que en el sentido de raíz yo creo que eres una auténtica raíz, ¿no? Bueno, y ya pido perdón porque yo ya dejo de hablar. Si alguien venía esperando que íbamos a hablar del árbol genealógico, pues no es así. La verdad, el motivo real de la charla eres tú, Luis. Y cedo ya el paso a otros conferenciantes que van a hablar de este otro título que os pongo aquí, que es la evolución del matemático español a partir. Así que, por favor, los siguientes conferenciantes vayan subiendo a la mesa, que yo ya he terminado. Vamos a ver si defendemos el pabellón. Venga, adelante. Ay, señor. Qué cruz. A ver, ¿dónde está esto mío? Yo tenía unas gafas. Espera que se ha movido esto. Tranquilos que soy informático arreglado, hombre. A ver. Bueno, voy sin gafas, miraré aquí porque aquí no veo nada. Bien, después de la brillante intervención de nuestro director, pues ya ha quedado claro que esto era simplemente un engañufla para que Luis bajase como un corderico. Parece que ha funcionado. Luego vamos a hablar un poquillo, nos hemos reunido aquí 3 viejarras ya del departamento, digamos, perdón, María. Hablo por mí. Para que de alguna manera hemos estado muy relacionados con Luis a lo largo de un montón de años, más de 30, por lo menos para mi desgracia, ¿no? Y yo voy a arrancar por la primera parte de la investigación de Luis, la que, digamos, a mí me concierne, que es investigación en matemática constructiva y en teoría de topos. Horrible, o sea, ya aviso que
que a alguno le pueda amargar el vino de Navidad, porque además voy a hablar de matemáticas un poquillo. Bueno, pues eso, para mí un placer participar en este homenaje, porque es un homenaje a una persona a la que admiro profundamente y creo que el homenaje es muy merecido. Luis es más conocido por su aportación a la a la historia de las matemáticas, pero yo creo que en este mundo de la matemática constructiva de los topos, ¿se oye? ¿No? Digo que... Joder, así es muy difícil, ¿eh? Digo que en este mundo de la matemática constructiva de los topos, pues yo creo que esta investigación de su primera parte, digamos, es algo de lo que él se siente muy orgulloso. Es un tema de estos antisistema rebelde, que yo creo que va bastante bien con la personalidad aquí del personaje, digamos, de enfrentarse a la matemática convencional, este tipo de cosas. Y además es un tema en el que Luis ha compartido investigación con gente, digamos, con los padres de la teoría, con los importantes de la teoría, y donde su investigación y él como persona siempre han estado muy bien considerados. O sea que aunque en principio es más conocido, digamos, por la parte de historia de las matemáticas, este es un tema que yo creo que en la investigación de Luis es muy importante y que en lo personal para él es esencial. Bien, también decir que para mí ha sido un poco complicado, quizá lo más complicado, elegir un tono para esta charla. Al final es un homenaje y uno espera que en un homenaje a una persona pues darle un toque así muy personalista, pero claro, conociendo a Luis, pues al final es alguien que está más horas aquí que el reloj. Vienes en verano y vienes por la mañana y ha llegado antes que tú. Se te ocurre venir un sábado y está en plena producción. La cabeza le funciona que para mí la quisiera. El cuerpo tiene muy buena pinta, entonces digamos que yo estoy seguro que va a ser alguien que va a seguir con nosotros, que va a seguir investigando, que va a seguir trabajando, y no he querido en absoluto que esto suene a una despedida ni nada que se le parezca, simplemente pues voy a hablar de matemáticas intentando decir a qué cosas se dedicó en su primera etapa y qué dificultades se pudo encontrar o cómo era la investigación en aquel momento y cómo funcionó. Bien, entonces ya, si el PowerPoint me deja, voy a arrancar, digamos, por algún sitio y en principio parto de la tesis de doctorado de Luis. Se titula Dimensión en álgebra constructiva, la defendió en el año 78 y se la dirigió, o aparentemente se la dirigió, un catedrático de la Universidad de Zaragoza llamado José Luis Viviente. Dicho el aparentemente, luego lo explico. Bien, en la tesis se hace teoría de la dimensión de anillos, y para hacer dimensión de anillos, no sé qué tal va vuestra teoría de anillos, pero lo que habitualmente se hace es pasar del mundo de los anillos al de los retículos a través de la noción de espectro de ideales primos, y de ahí se pasa de los retículos a los posets, de tal manera que al final terminas calculando longitudes de cadenas en un conjunto parcialmente ordenado. Más o menos esa es la idea. La novedad de la tesis de Luis es el apellido constructiva. Y entonces, para dar el apellido constructiva, digamos, no sé, a las 2 horas de estar estudiando un curso de teoría de anillos, ya te ha aparecido 200 veces el lema de Thor, 500 el teorema del ideal primo, todo, digamos, resultados que se llevan fatal con lo constructivo. Pues digamos que ahí es donde está la dificultad. Tratar de hacer una teoría que en principio está muy alejado de lo que uno, digamos, entiende como teoría constructiva, dentro de este tipo de matemáticas. Lo primero que tuvo que hacer fue, en la tesis, pues hacer una reformulación, digamos, de la noción de espectro primo de un anillo y luego restringir, digamos, la dualidad esta que pane de dimensión de retículos a posets, pues a lo finitamente general. Y aquí aparece alguien que fue muy importante en esta tesis, que son las ideas de uno de los grandes, digamos, ¿no? Uno muy grande, que es André Joyal, que es un profesor de Montreal. Bien, aprovecho que ha salido Joyal para decir, bueno, un poco cómo fue la investigación de Luis. Antes he dicho que su director oficial es José Luis Viviente, se ve bien, bueno, las fotos son malicas, es lo que he podido sacar por ahí, desde luego no había muchas fotos. Digo que su director oficial es José Luis Viviente, pero algo muy típico, un tema de tesis, no te sale nada, no te conduce a los sitios donde tú esperas y te tienes que buscar la vida, y eso es lo que hizo. El tío, pues como era espabilado, salió por el mundo, contactó con gente de temas que le pudiesen interesar, en particular contactó con Joyal, que es alguien que ya tenía unas ideas sobre una redefinición de esta idea del espectro primo.
Bueno, y entre Joayal y según he leído en la introducción, pues también alguna colaboración de Koch, que es otro de los súper grandes, digamos, estos dos elementos son de cuidado, pues le propusieron un tema de tesis, él lo llevó a cabo, la terminó defendiendo en el año 78. Bien, también aprovecho que están estos dos aquí, pues seguramente para hablar un poco como que esto que le pasó a Luis era bastante frecuente. Digamos que la gente se tenía que buscar la vida y en este ámbito de los topos pues había 6, o de la teoría de categorías, pues había 6 o 7 elementos que de forma desinteresada iban proporcionando cabezas muy brillantes, iban soltando temas de los que la gente recogía, iba haciendo sus tesis, a su vez luego nos formaron a otros que vinimos después y sorprendentemente esta gente nunca se preocupó ni del JCR, ni de los cuartiles, ni de si me has puesto como coautor. Posiblemente de estos dos pues hayan salido trabajos pues para aburrir a cualquiera, pero sin embargo, pues digamos, mi teoría o lo que quiero llegar es que se puede hacer investigación y la investigación puede funcionar sin demasiados indicadores de calidad y sin demasiadas cosas como esas que ahora nos tienen pillados a todos, vamos a decir, por el cuello. Bien, pues aquí hay dos grandes de topos y dos buenos amigos de Luis. Por decir un poco qué es esto de la matemática constructiva, otra vez me guío por el propio Luis. En su tesis dice que la matemática constructiva es la que puede ser desarrollada. Ya ha salido el axioma de elección y el teorema del ideal primo, ya que aparece otro enemigo del constructivismo, que es el tercio excluso. Vale, vamos a hablar un poquito del tercio excluso porque me va a permitir relacionar esta primera parte, digamos, la que está ahí hablando de la tesis de Luis, de la matemática constructiva, con la segunda, que van a ser los topos. Bien, ¿por dónde sale la pelea? Bueno, pues hay una pelea entre la matemática formalista, la matemática intuicionista, constructivismo, intuicionismo no es lo mismo, pero aquí en esta charla yo lo he juntado, digamos. Hay una pelea, yo tenía previsto aquí hablar de gente, pero me lo voy a saltar. Por un lado pensaba hablar, en la izquierda aparecen los formalistas, digamos, en la derecha, sí, que soy un poco... en la derecha aparecen los intuicionistas, esos son los del siglo XIX, en el siglo XX pues también tenemos aquí peleas entre formalistas, digamos, entre la matemática convencional y los intuicionistas, con los lugartenientes en la parte lógica, por un lado Russell, por otro Hayting, pero bueno, voy a pasar de la historia, él sabe mucho más que yo y cualquiera de vosotros seguramente también, y me voy a basar un poco en las ideas. ¿Dónde están las diferencias entre, por un lado, la matemática clásica, la matemática convencional y por otro lado esta gente rara que hacía matemática constructiva o intuicionismo? Pues la diferencia es una diferencia en las ideas, digamos, hay una parte filosófica y de ideas potente, pero sorprendentemente también hay una pequeña batalla de álgebras, y me voy a referir a ella porque luego me va a permitir decir algo sobre lo que es un topos y lo voy a aprovechar. Lo pintamos como guerra, álgebras de Boole frente a álgebras de Hayting. Los colores más o menos indican quién ha ganado la guerra y también indican en qué lado estaba Luis. Pero vamos, voy a ponerlo. Bien, ¿cuál es la diferencia básica entre álgebra de Boole, álgebra de Hayting? Pues al final la diferencia básica es la que aquí aparece. En una álgebra de Boole está la operación de complementación, la negación, digamos. Y de los axiomas se deduce que un elemento es igual a su doble negación. Esta cosa que aparece aquí, que X es igual a su doble negación. Bueno, pues si esto es cierto y uno define X implica Y como de modo natural, como lo tiene arriba, pues rápidamente obtiene como resultados que un elemento X es equivalente a que su negación implique falso, o que un elemento X es igual a que su negación implique una contradicción de otra propiedad. Todas las matemáticas que hacemos, las demostraciones se basan en esto. Algo existe porque si no existiera, ¡pum!, la he preparado, me encuentro una contradicción, ¿no? Esto no parece muy constructivo, pero en cualquier álgebra de Boole eso es cierto. En una álgebra de Hayting no hay negación, no hay complementación. La operación principal, digamos, la operación primaria, digamos, es la implicación y está definida ahí con la flechita roja. Desde la implicación yo puedo también negar y calcular el complementario de un elemento. La negación de X es la implicación X implica 0. ¿Qué ocurre? Pues que cada elemento X solo puedo llegar a probar que es menor o igual que su doble negación.
En ausencia de la igualdad no tengo ni tercio excluso, ni reducción al absurdo, ni nada que se le parezca. Las cosas que he pintado en azul arriba no son verdad. Con lo cual, no, en un sitio donde rija una lógica, digamos que es sobre la que subyazca álgebras de Heyting, no tengo demostraciones por reducción al absurdo o por tercio excluso. El ejemplo característico de un álgebra de Boole son las partes de un conjunto. El ejemplo característico de la álgebra de Heyting son los abiertos de un espacio topológico. Bueno, ya os he pegado la chapa, prometo que no va a haber mucha más de esta. Sigo para adelante. Bueno, luego tenemos aquí nuestro álgebra de Boole frente a álgebras de Heyting, y a nivel de ideas, ¿dónde están las diferencias? Bueno, he puesto algunas cosas. Para los constructivistas, la existencia de algo tiene que estar basada en su construcción. O sea, algo existe si digo cómo lo construyo, no si digo que si no existiese se caería, pasaría algo gordo. Si digo algo lo tengo que construir. Los constructivistas, y yo creo que eso es una buena cosa, también defienden que la componente realista de las matemáticas es más importante que la idealista. O sea, no sé si tenéis vosotros esa sensación, pero yo creo que a veces los matemáticos la tenemos, de que las matemáticas se están engordando a sí mismas. Cada vez las reglas son más bonitas, cada vez la teoría es más gorda, pero cada vez se alejan más de un propósito, ¿no? De hacer feliz a la gente, digamos, ¿no? De que sean útiles para algo. Digamos que el juego es perfecto, sus reglas son muy bonitas, pero se alejan de cualquier principio de realidad. Bueno, pues los constructivistas dicen que todo debe salir de número y que lo que debemos hacer es trabajar sobre números. Y en concreto he sacado dos frases, a estas me acercó Luis y se las agradezco, sacadas de un manifiesto constructivista de Bishop, que es un discípulo de Brouwer. La primera dice que los enteros están en nuestra cabeza. Eso de están creados por Dios, digamos, que los podemos considerar como primitivos, pero para nuestro beneficio y el de otros seres finitos. O sea, nosotros somos finitos, no somos infinitos. Y la segunda dice que para probar que un número existe, debo decir cómo calcularlo. Y la segunda dice que si un ser infinito, aquí dice Dios, pero pensad en que si alguien más grande que nosotros necesita unas matemáticas que le valgan a él, pues que se las haga. Pero que los hombres solo sabemos, digamos, que defienden que no se trascienda, por ejemplo, el axioma de elección. Entre un número finito de cosas yo puedo elegir una de cada una. Ahora, si tengo un número infinito, ya empieza a ser un poco más dudoso que pueda construir un conjunto tomando uno de cada uno, ¿no? Eso es más o menos lo que vienen a decir gente como esta. Bien, con esto terminaría un poco la parte de constructivismo y ahora voy a decir qué hizo, iba a decir Dios, como estaba aquí, qué hizo Luis en los topos. Por cierto, antes ha salido la guerra y he dicho que él la ha perdido y no me resigno a decir que igual también es verdad lo de vencisteis pero no convencisteis, o vencerán pero no convencerán, porque en el fondo con el auge, digamos, de la computación, digamos que todo lo constructivo, todo lo intuicionista ha tomado otra vez un poco de respiro, o sea que digamos que igual no está perdida del todo, alguna batalla sí, pero la guerra igual del todo, ¿no? Y ahora voy a los topos. Bien, la investigación en topos. Este es el padre de la teoría de topos. A lo mejor es injusto hablar del padre porque puede ser que aquí haya más de un padre, ¿no? Pero digamos que es uno de los grandes de la teoría de topos. Han salido dos muy grandes y este yo creo que es todavía más gordo, ¿no? Este es Lovir, este es un profesor de la Universidad de Buffalo y es alguien con el que Luis ha tenido muy buena relación y además alguien que cuando lo hemos necesitado siempre nos ha echado una mano, por lo menos yo así lo entiendo. Entonces, bien, ¿qué es un topos? Esto es horrible, ¿eh? Bueno, la gracia de esto es que esto es una fotocopia que he sacado de un curso de doctorado que me dio Luis en el año 86. Os cuento la historia. Yo llegué aquí, iba a hacer la tesis con él y cada martes venía y nos daba 2 horas de curso de doctorado. Creo que venía también Manuel Benito, de los que estáis aquí. Y cada día, pues cada martes nos traía como 10 o 12 fotocopias como esta. Y si os fijáis en esa fotocopia, eso es Luis en estado puro. Esta es la definición 1.14. La cartesiano cerrada usa la notación CC. El clasificador de subobjetos es el CS. Cada término definido está subrayado. O sea, todo estaba hecho con, pues eso, con una cabeza como la suya, ¿no? Esto nos lo daban 2 horas y yo me atizaba luego toda semana intentando descifrar y entender que habían esos 6 folios. Pero bueno, tengo como 200 de estas.
que el único problema es que tienen es que las he cogido con clip y se me está oxidando, pero, y aparece el óxido por todos los sitios, pero la verdad que es un curso de topos que lo guardo con mucho cariño. Bien, ¿qué es un topos? Bueno, pues aparte de lo de arriba, es una categoría con límites, cartesiano cerrada. Lo importante y lo que tiene que ver es con lo que he dicho antes, es esa cosa que llama el clasificador de subobjetos. Esa cosa, ese omega de ahí, hacen los topos, en un topo lo mismo que hacen los booleanos en las matemáticas, en la categoría de conjuntos. Y la gracia que tiene es que estos tíos de los topos son capaces de darse cuenta de lo que es importante y de lo que no es importante. Entonces esto es una axiomática que dice que este omega lo que tiene es que si yo tengo un subconjunto, en conjunto sería si x' es un subconjunto de x, pues yo puedo lanzar una función de x a los booleanos, que es la función característica del subconjunto. Pues estos tíos de los topos, creo que esta es la axiomática del Ovirth, ¿no? Se dan cuenta de que eso caracteriza justo lo que necesitan para poder hacer matemáticas. ¿Qué ocurre? Que en cualquier categoría que tenga estos miserables axiomas, uno puede desarrollar una teoría prácticamente de la misma potencia que tienen las matemáticas en la categoría de conjuntos, prácticamente la misma. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la salvedad? Que ese omega de ahí abajo, el omega a la x, que serían las partes de un objeto x, no es un álgebra de Boole, es un álgebra de Heyting. Por lo tanto, alguien puede hacer matemáticas en cualquier topos siempre que utilice y no se salga, digamos, de la lógica constructivista. Esa es más o menos la esencia y por eso lo he querido poner, ¿no? La única diferencia, uno hace matemáticas. Lo que tiene que tener mucho cuidado si quiere que lo que está haciendo sea verdad, es que no puede usar axiomas que, digamos, se salgan de la lógica. Bueno, bien, aparte de la gracia de la fotocopia, pues hay una definición de topos que hace falta 2 narices para ponerla, ya lo siento, pero bien. Bueno, ¿qué voy a hablar de la investigación de Luis en topos? Pues voy a nombrar solo 2 piezas, porque son las 2 que entiendo. Él ha hecho más cosas, pero voy a citar la parte en la que trabajo con Mari Carmen y la parte en la que trabajo conmigo. La que trabajo con Mari Carmen se llama geometría diferencial sintética. Básicamente, ¿qué es? Pues bueno, una axiomatización de geometría diferencial. Viene de ideas del mismo, del Ovirth, y fue impulsada por Koch, que ya ha salido, Reyes, que es el director de la tesis de Mari Carmen, Eduardo Dubuc, que es un amigo íntimo de Luis y Carmen. Digamos que en geometría diferencial sintética se puso Logroño a escala mundial, con la tesis de Mari Carmen. Digamos que La Rioja sonaba bien en geometría diferencial sintética, luego lo diré. Ovirth, que es la cabeza pensante de estas cabezas, yo en los 30 años que llevo en matemáticas no conozco ninguna cabeza como la suya, pues digamos, piensa que se puede hacer geometría diferencial en cualquier categoría que cumpla eso. Bueno, que tenga dentro las variedades diferenciables, que tenga un objeto de reales, que esos reales tengan unos infinitesimos, que se cumpla esa equivalencia tercera, y esa equivalencia tercera es tan tonta, pero permite definir una diferencial, una derivada. A partir de allí se puede construir la geometría. Bueno, la puede construir gente que la entienda. Yo me dan esa definición y no sé por dónde seguir. Pero vamos, por lo visto, a partir de allí uno puede definir absolutamente todo lo que necesita para hacer geometría diferencial. Ojo, eso es una axiomática, no significa que tenga modelos. Y luego este otro que ya ha salido, Koch, encontró modelos para esos axiomas. Con la gracia de que esos modelos, por supuesto, los conjuntos no pueden ser, porque no pueden cumplir eso, pero con la gracia de que esos modelos eran topos, categorías de prehaces que son casos de topos. Y aquí está la tesis de Mari Carmen. La tesis de Mari Carmen se desarrolla en geometría diferencial sintética y ahora hago un inciso. Yo no entiendo un homenaje a Luis sin que sea también un homenaje implícito a Mari Carmen. O sea, para mí, digamos, Luis y Mari Carmen, lo mismo también iba a decir Ignacio y Tere, son pareja, digamos, de hecho, ¿no? Son muy buenos amigos desde la carrera, eran pareja en investigación y quiero decir que la tesis de Mari Carmen, aunque su director sea Gonzalo Reyes, seguro que Luis estuvo siguiendo punto a punto absolutamente todo su desarrollo. La mía fue dirigida luego por Luis y Mari Carmen siguió punto a punto todo su desarrollo. Quiero decir, eran pareja en la investigación, eran muy buenos amigos y también eran pareja en gestión. Digamos que asumieron responsabilidades en lo que era el Colegio Universitario de La Rioja, que gracias a que ellos asumieron esas responsabilidades, pues seguramente los que llegamos en los 80 pudimos eximirnos de pegarnos con el día a día de la gestión y poder hacer carrera, digamos, carrera en investigación un poco mejor, ¿de acuerdo? O sea que, digamos, lo mismo que tengo que decir gracias Luis, pues muchas gracias Mari Carmen,
porque nos apoyasteis muchísimo a los que llegamos un poco más tarde. Bien, y entonces en la tesis de Mari Carmen lo que hay es un desarrollo del cálculo diferencial integral y su aplicación sobre los modelos que antes han salido de Koch. Digo que pusieron a La Rioja un nivelazo, solo se hacía este tipo de cosas en sitios así muy chulos, La Rioja y Montreal, y ahora, como en esta familia hay pocas fotos, tengo dos, pero creo que ni la primera es de La Rioja ni la segunda es de Montreal. La primera dudamos si no es de Javier, ¿no? Bueno, pero está cerca de La Rioja. En la foto tampoco podía faltar Chicho, yo creo que también que no apareciese Chicho en una cosa como esta, pues también hubiese sido un desastre. Aparece Mari Carmen con su familia, Chicho, Zenaida, y aparece Gonzalo Reyes, que ya veis que aunque es canadiense, pues tiene una pinta chileno que se la pisa. Y su hijo ni os cuento, ¿no? Bien. Y esta otra, que se supone que representa a Montreal, creo que sí que es en un viaje a Montreal, pero está sacada en Nueva York. Fueron de investigación para un asunto, para tratar geometría diferencial sintética, pero creo que esta es la única foto que me pudo conseguir Mari Carmen y no es Montreal ni de coña. Pero bueno, si no hubiese dicho nada, seguro que hubiese colado. Lo que pasa que no me sé callar. Y este es mi homenaje, digamos, al grupo de teoría de categorías del CUR. Guapísimos los dos. Y a mí me hacía gracia porque cuando la gente por ahí por Zaragoza me preguntaba, bueno, ¿y tú con quién trabajas? Pues yo trabajo en el grupo de categorías del CUR. Pues ahí tenéis al grupo de categorías del CUR, que hace falta dos narices para hacer teoría de topos, digamos, en Logroño, en un sitio como Logroño y en la España de los 80. Hace falta dos narices, lo hicieron muy bien y yo creo que mérito tienen todo el del mundo, desde luego. Yo aparecí bastante más tarde y nunca fuimos un trío, vamos. Bien, y esta es mi tesis. Mi director es Luis, la defendí en el 89. También la idea de mi tesis también la sugirió un poco Lovir. Y bueno, en mi tesis lo que se hace básicamente es estudiar en análisis funcional se relaciona lo acotado y lo continuo. Digamos, a nivel de normado, sabéis que las funciones acotadas y las continuas son las mismas, pues pensad que hay un tratamiento de los espacios vectoriales topológicos, espacios vectoriales pornológicos, lo continuo y lo acotado propio del análisis funcional. Pues bien, yo en mi tesis lo que hay es probar que esas dualidades, esos pasos de lo continuo a lo acotado, si lo interpreto en un topos adecuado, no es más que una maldita construcción de una función entre un funtor de homomorfismos y un producto tensorial. Algo que te explican en un curso de álgebra a los 2 días de estar ahí. ¿Y por qué he puesto este resultado? No porque esté en mi tesis y me quiera tirar aquí el paquete, sino porque es un resultado muy típico de topos y por eso la gente que hace topos, y la entiende como Luis, no es mi caso, son gente que sabe tantas matemáticas. Voy a ver si me explico. Esta gente son capaces de discernir, de encontrar patrones en muchos sitios. Y dicen, bueno, si al final esto y esto es el mismo patrón, no es más que un maldito coproducto, esto y esto es lo mismo, no es más que una maldita adjunción de no sé qué. Bueno, pues son gente que pueden aplicar eso en análisis funcional, lo pueden hacer en topología algebraica, lo pueden hacer en montones de sitios. Con lo cual tienen una panorámica de las matemáticas que yo tengo muchas veces la sensación de aquella de los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Que cuando vas allí con tu machete quitando una hoja y dices, coño, me he encontrado aquí un pequeño resultado, quito otro pequeño resultado, pues estos tienen el dron de las categorías y van por ahí mirando y dicen, coño, un coproducto, toma un no sé qué, y al final pues dan una panorámica tan buena y les permite tener ese culturón, pues que claro, pues que te joden la autoestima matemática, pero vamos, hay que reconocerles mérito. En el caso de Luis, además, digamos que los que lo conocemos no es solo lo que sabe de matemáticas, es lo que puedes saber de filosofía, de literatura, de geografía, vamos, que menos de fútbol, que es del Barça, de lo demás es el tío sabe de todo. Bueno, bien, ya con esto digamos acabo y me voy más a la parte un poquito más personal. Aquí salen amigos de Luis y estos son amigos nacionales. Esto es una reunión que hacíamos del grupo de Sevilla, de Zaragoza, de Bilbao y de Logroño. A ver si sé marcar. Aquí está Luis. ¿Lo veis? ¿Se está viendo? Aquí está Luis, perdón. Aquí no marca. Joder. Bueno, está Luis, está Mari Carmen. ¿Por qué no me va el ratón? Apunta. Ah, vale, pues espera. Pues dale. ¿Dónde está el...? Arriba. Vale. Aquí tengo a Mari
Carmen, este es Luis Javier, con bigote, entonces era profesor de la Universidad de Zaragoza. Tere. Hay gente, bueno, voy a destacar a Eladio, es un profesor de Zaragoza, es intimísimo amigo de Luis y de muchos que estamos aquí. Hay gente de Bilbao, esta es Marta, bueno, bien, hay gente de Sevilla. Y voy a citar a 3 más que están escondidos. Aquí hay alguien escondido debajo de una buena mata de pelo. Ese es Ignacio. Aquí hay alguien escondido detrás de esa pinta de intelectual de izquierdas y es Manuelo Benito. ¿Sí? Y aquí está escondido alguien que ya se escondía y se colocaba entre 2 fuertes, ya se veía que iba para rector. Ese es Julio. Y yo tendría que estar aquí, pero justo ese día se murió mi abuela Daniela, que también se merece un homenaje. O sea que, digamos que justo la noche anterior falleció mi pobre abuela, porque en ese congreso estuve. Bien, sigo. Estos son... Ah, bueno, había puesto flechas, ¿verdad? Bien, esto del PowerPoint. Amigos del mundo, este es Eduardo Dubuc, un amigo entrañable de Luis, que nos ha visitado montones de veces, con el que sigue trabajando. Lo que pasa es que yo no me he atrevido a hablar de la investigación que está desarrollando ahora con Eduardo, pero digamos que es una persona con la que mantiene. Aquí aparecen profesores un profesor que nos ha visitado, Ike Moerdik, un holandés que es uno de los grandes actuales y uno de los padres, que es Max Kelly, que ya está fallecido. Aquí podrían aparecer mucha más gente, pero bueno, no he querido ser exhaustivo. Y ahora mi pequeño homenaje a Luis. Ya sé que soy muy friki, pero a mí me encanta una película que se titula Amanece que no es poco, de Cuerda. Y hay una frase que, siguiendo la terminología de la película, viene pintiparada para Luis. Entonces, es una frase que tiene un contenido filosófico, que le va un toque, digamos, de álgebras no booleanas y de multivaloradas. Os pongo la frase, a ver si se quiere abrir. En mi caso, sí. No se oye casi, ¿no se ha oído? Bueno, da igual, aunque no se haya oído, porque la gracia está en que un cateto ilustrado dice: alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Pues yo me convierto en el cateto ilustrado, esto de cómo se le calla. ¿De dónde está esto? ¿Dónde? Me ha saltado lo otro, esperad que tengo que cerrar el... Experto en informática. No, que me... Ay, joder, le he dado al escape, que en el mío está el escape ahí. Bueno, da igual. Lo vuelvo a enchufar. Atentos, me convierto en el villano ilustrado y le digo: Luis, todos somos contingentes, pero gente como tú es necesaria. Y desde luego, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros en los últimos 30 años. Yo creo que ya lo he arrancado otra vez. Es que le he dado al escape para salir. Venga. Bueno, aprovechando mientras arranca, le voy a regalar la camiseta con la frase. He de decir que mi mujer también me ha regalado una, o sea que también me considera necesario. Me la regaló hace unos años, pero a mí me la regaló porque soy el único que entiende la caldera y hago el bricolaje en casa. El motivo es otro, pero bueno. Mi camiseta. Bueno, buenas tardes. Cuando me propusieron hacerte este homenaje, para mí fue un gran placer. Y eso que me da muchísimo corte estar hablando delante de tanta gente, pero para mí fue un auténtico placer hacerlo para Luis. Bueno, no sé si habéis visto, perdón, que he puesto la historia de las matemáticas en español. Evidentemente es el Luis español. No es que lo vayamos a hacer en el idioma español. La importancia que tiene Luis en historia de las matemáticas pues es mucha, mucha. Bueno, de hecho ya luego hablaré más. Fue presidente de la sociedad entre 1999 y 2005 y participa activamente en la actualidad en la revista de la sociedad, que es Joule.
He puesto ahí las fotos de Mariano Hormigón y de Elena Usejo porque creo que ellos fueron uno de las principales personas que influyeron para que investigara en historia de las matemáticas. No solo participa en la revista Yule, en la revista de la Sociedad de Historia de la Ciencia y de la Técnica, sino que también en la Gaceta de la Resme y en Zubía, haciendo, no solo participando mediante artículos, que tiene un montón en todas, sino también pues, con el Consejo Científico o el Consejo de Redacción, por ejemplo, en el caso de Zubía, porque tiene una gran... participa mucho con el Instituto de Estudios Riojanos. Los primeros simposios o cursos que él organizó, en principio, fueron en Logroño y estuvieron dedicados a una figura que lo marcó en historia de las matemáticas, que fue Julio Rey Pastor. El primer simposio fue en 1983, el segundo en el 88 y en el 96 de nuevo hizo un simposio dedicado a los matemáticos riojanos y las matemáticas en La Rioja. Ahí tenéis una foto de Julio Rey Pastor, que desde luego ha dejado huella en Luis. Y de hecho, según sus propias palabras, dice: investigar sobre la vida y obra de este matemático logroñés ha motivado mi inicio en este campo y constituido la línea principal de mi investigación histórica. En 1982 empecé a prestar una cierta atención a la historia de las matemáticas, que se fue convirtiendo, paulatinamente en un segundo tema de investigación, con un plan de trabajo que con frecuencia, sobre todo al principio, venía propuesto por iniciativas externas. Bien, y ahí viene la importancia que estaba dándole yo al grupo de Zaragoza, Mariano Hormigón, Elena Usejo y todo el grupo. La génesis de este nuevo vector de actividad fue propuesta e impulsada por la SECIT, la actual SECIT, muy particularmente de un grupo que se formaba en Zaragoza en torno al liderazgo emergente de Mariano Hormigón. En 2002 organizamos el 8º Congreso de la SECIT en Logroño. Desde luego fue gracias a Luis Español, porque fue la cabeza de la organización y también en la edición de las actas. Bueno, aquí tenemos los 5 hijos de Luis Español, ¿verdad? Con perdón, los 5 hijos en cuanto científico en la historia de las matemáticas. Ahí tenemos la raíz arriba, Luis, y ahí tenemos a 5 de sus hijos. ¿Por qué? Porque ha dirigido 5 tesis doctorales en historia. La de Ana Millán, la de José Javier Escribano, Yolima Álvarez, Claudia Teresa Vela y María Juncal. María Juncal y Javier Escribano están en esta sala. Aquí tenemos unas fotos, Luis con Yolima y Claudia, las 2 colombianas, y a mano derecha, pues tenemos a Luis Juncal. Bien, ¿qué investigación ha hecho Luis en historia de las matemáticas? Desde luego que sí que Julio Rey Pastor ha sido su tema principal, pero desde luego no el único. Hay estudios sobre él, ha hecho biografías de matemáticos y actualmente está con el doctorado en matemáticas, el doctorado en ciencias exactas. Y desde luego hay otros, porque es que hay mucha producción en historia de las matemáticas de Luis. Sobre Julio Rey Pastor, yo la primera publicación que he visto es de la de 1990, estudiando, algunas cuestiones de fundamentos de la geometría proyectiva superior, que desde luego también aquí está Julio Rey Pastor, y en 2017, junto conmigo, por la influencia de Julio Rey Pastor en las tesis doctorales realizadas en España entre 1908 y 1936. Tenemos muchísimos artículos, pero creo que no teníamos que poner todos. En cuanto a biografías de matemáticos, aparte de que él ha aportado muchos datos biográficos sobre Julio Rey Pastor, incluso creo que la mayoría sabéis que ha estado un mes en Argentina, está recopilando toda la información que ha traído y seguramente hará alguna biografía de las mejores que habrá sobre Julio Rey Pastor. Hablando con la presidenta de la SECIT, me dijo que Luis, y todos lo sabemos, no es porque me lo dijera, que es uno de los que más saben de Julio Rey Pastor casi a nivel mundial. O sea, si alguien quiere saber algo de Julio Rey Pastor, desde luego Luis Español es el referente al que hay que preguntarle. También, hemos hecho biografías sobre Augusto Crae, sobre Tomás Rodríguez Bachiller, uno de los doctorandos que nos salió, y desde luego ha participado con algunas biografías en el Diccionario Biográfico Español.
En cuanto a la investigación que ha hecho en el doctorado, al principio también estaba José Javier Escribano, después ya, bueno, pues hemos seguido Luis y yo solos, y estamos estudiando el doctorado español en Ciencias Exactas, en Matemáticas, desde 1900 hasta 1939. Aunque sí que tenemos algún trabajo que ha llegado hasta 1954, año en el que ya, a partir de ese año, todas las universidades podrán conferir el título de doctor. Para hacer este tipo de trabajos tenemos que recopilar legislación acerca del doctorado en matemáticas, y normalmente lo que hacemos es obtenerlo a partir de la Gaceta de Madrid, el antiguo BOE. Por ejemplo, ahí os pongo un Real Decreto donde se aprobaba un plan de estudios para la Facultad de Ciencias que marcó casi todo el periodo que nosotros hemos estudiado. Y que el doctorado, bueno, pues duraba un año, se hacían una serie de cursos y la mayor parte de, bueno, salvo excepciones, hasta 1939 prácticamente todas las tesis doctorales se defendían en Madrid. Ahí os he puesto al final del todo el decreto del 54, en el que a partir de entonces, a partir del curso siguiente, ya todas las universidades podrían conferir este título. Bien, en cuanto a doctores en ciencias, vosotros, bueno, ahí tenéis el acta de la tesis de Julio Rey Pastor. En ese acta no se aprecia bien, pero aparece el nombre del doctorando, el título de la tesis, la calificación, la fecha de lectura y el tribunal que juzgó la tesis. Ahí tenéis, por ejemplo, la ficha de un doctor, como las que solemos hacer, el título de la tesis, bueno, lo que os he comentado. Como presidente del tribunal, pues estaba Eduardo Torroja y la leyó en 1909. Ahí os he puesto también la ficha de la primera doctora en matemáticas en España, doctora en matemáticas, en 1927. Aparte de tener a los doctorandos, a las personas que defendieron sus tesis en Ciencias Exactas también, como vamos a ver después, estudiamos los tribunales que juzgaron. Por ejemplo, ahí veis hasta el 31, pues el número de tesis que se hacían en cada área. Esa clasificación la hemos hecho nosotros. Y, por ejemplo, durante la República pues tenemos 9 tesis doctorales. Por ejemplo, ahí aparece Ricardo San Juan, aparece Sisto Ríos, Tomás Rodríguez Bachiller, Juan de Burgos, que igual a alguno le suena también, Flores Jiménez. Y veis, por ejemplo, cómo aquí tenemos los miembros de los tribunales, si actuaban como presidente, como vocales o como secretario, y el número de veces que actuaron cada uno de ellos. Y yo con esto quiero concluir, porque no tenía que ser menos, que me lo dijo Laureano, que iba a decir una frase, y digo, pues yo no puedo ser menos. Luis, has hecho historia. Y has hecho historia, no es la historia de las matemáticas, es que has dejado huella. En historia dejas huella en todo lo que haces, y no solo a nivel de científico, es que dejas huella a nivel humano, que es lo importante. Y muchas gracias por todo. Y tal es así que no solo es mi contribución, ¿verdad?, la que en historia de las matemáticas. Es que desde Zaragoza han querido contribuir, en este homenaje. No han venido porque no han podido, pero si no hubieran estado presentes aquí. Lo han hecho entre la actual presidenta de la SECID, María Ángeles Belamazán, Elena Usejo, vocal también de la Junta Directiva de la SECID, y Fernando Bea. Entonces, bueno, pues aquí dan algunos datos, como que es socio de la SECID desde 1985, y, por ejemplo, lo que yo os comentaba, que en la Junta Directiva de la SECID ya está desde el 86, o sea, al poco de entrar ya participaba activamente en la sociedad, hasta tal punto que desde el 99 hasta el 2005 pues llegó a presidirla. Bien, aquí empieza un poco con los orígenes, ¿verdad?, de de Luis Español en la historia de la ciencia, cuando en 1986, bueno, pues en el Colegio Universitario se hizo un curso, sobre metodología en historia de la ciencia, y ahí aparecen pues, como participantes, por ejemplo, Mariano Hormigón, Elena Usejo y, por ejemplo, Luis. Aquí aparecen las actas de los primeros simposium que organizó Luis, el primero,
el segundo, en 1096, y empiezan a aparecer muchas fotos que la presidenta, pues bueno, pues tiene la buena costumbre de recopilar fotos. Por ejemplo, ahí tenéis con una flechita señalado Luis en San Juan de la Peña, ahí dando una ponencia en Jaca, en Pontevedra, cuando en una recepción que se hizo para los participantes del 7º Congreso de la SECIT. Ahí tenemos a Luis recién nombrado presidente de la SECIT, en el 99. Ahí tenemos con miembros de la Junta Directiva, donde aparece Luis Español y, por ejemplo, aparecía también Mariano Hormigón y Elena Usejo, a la derecha de Luis. Este póster lo hizo con mucho cariño Veguita, ¿verdad?, la hija de Luis, por eso también lo han querido poner. Y ese póster se hizo con motivo del 8º Congreso de la SECIT, que, como os he comentado, en el 2002 se realizó en Logroño y que la cabeza de la organización, desde luego, la hizo Luis. O sea, estuvo en Luis. Ahí tenemos en San Millán de la Cogolla alguna foto, con la flechita tenemos señalada a Luis. Ahí aparecemos alguno más. Ahí en la clausura del Congreso de Logroño, como presidente. Ahí, bueno, estaba también, estaba Ignacio también. Lo estoy pasando mal. Podemos seguir la nota pelo de todos los estados. Ahí tenemos a Luis, a Ignacio también. Podemos hacer un análisis. Capilar. Todavía. Tenías bastante pelo todavía. Vamos, se está fijando también. Bien, estos son el libro con motivo del 8º Congreso. Ahí tenemos también más fotos. En el 2005 en Cádiz, en un congreso de la SECIT. En Azcoitia en el 2011. En el 2013 en Barcelona. Ahí tenemos también reunión del Consejo Editorial de Llull. Y, como ya sabéis, creo la mayoría, desde el 2001 la sociedad, la SECIT, tiene su sede en la Universidad de La Rioja, en el Departamento de Matemáticas y Computación. Pero por encima de todo me han querido señalar, los tres participantes, podríamos seguir poniendo muchos, además, en la suma. O sea, muchas cosas más, en la contribución que has hecho a la historia de las matemáticas y de las ciencias. Pero por encima de la labor académica hay que destacar el calor humano con el que siempre nos has acogido. No solo eres un investigador de primera línea, eres una persona entrañable, el perfecto anfitrión. Todo te lo mereces, porque recoges personal y profesionalmente lo que has sembrado a lo largo del tiempo. Eso es lo que han querido, su contribución desde Zaragoza, y muchas gracias por todo también. También tenemos otra contribución. Yo creo que Juncal quería decirnos algo también acerca de Luis, ¿verdad? Una de las hijas de Luis. Yo tengo que agradecer a Luis que mi tesis doctoral se haya podido realizar, que mi expediente académico pudiera trasladarse aquí, porque de otra manera no se hubiera podido ni iniciar la tesis. También que de otra manera no podríamos haberla terminado, porque todos los que han estado cerca de esta tesis saben o sabemos que si él no se hubiera puesto al frente de la dirección, aunque había oficialmente 2 directores, si él no se hubiera puesto al frente de la dirección, pues no lo hubiera podido terminar. Y son muchas las cualidades que tiene Luis, pero yo me quedo desde luego con su calidad humana. Ya se lo he dicho a él, en todos nuestros encuentros desde luego he podido disfrutar de ese calor humano y espero que a partir de ahora, aunque sea de manera más esporádica, podamos seguir viéndonos y trabajar juntos. Y gracias a todos vosotros por invitarme a compartir este momento con vosotros. Buenas tardes. Para mí es un honor unas palabras a Luis Español en su homenaje en la sesión especial del curso de actualización en matemáticas. Dentro de la amplia figura de Luis quiero destacar su faceta de maestro.
quien me ha orientado en lo personal y en lo académico. En lo académico, en su alta trayectoria en matemáticas, donde la evolución histórica hizo que aprendiera muchísimo durante todos esos años, y en lo personal me dio grandes consejos que han servido para toda mi vida. En lo que se refiere a su apoyo durante todos estos años, estuvo pendiente de todos los detalles, tanto en la residencia universitaria como en la universidad misma. Me acompañó a archivos, a bibliotecas, a buscar los materiales necesarios para la tesis, siempre una palabra de aliento, un consejo, un ánimo cuando hacía falta, cuando yo estaba ya súper nerviosa con los tiempos. Y él siempre estaba pendiente, dándome ánimos y apoyando todo mi trabajo. Pero su labor no terminó allí con la tesis, sigue apoyándome en la distancia, enviándome informaciones, invitaciones para asistir a congresos, para publicaciones, contactándome con personas de la academia en todos los aspectos. Ha preparado cursos para nosotros, especialmente para complementar nuestra formación. Por todo esto quiero decirle muchas gracias y desearle muchos éxitos en su trayectoria y que tenga muchos reconocimientos en estos años. Un abrazo para todos, mil gracias. Con cariño, Jolín. No sé si notáis lo que dice Laure. Ya llevamos mucho, en fin, Ignacio nos ha expresado. Bueno. En primer lugar, permíteme, Luis, que empiece... El micro. Que empiece con... Ya. Con una frase tomada de ti. Cuando hicimos el homenaje a Chicho, que como bien dice Laure, hay muchas veces que cuando algunos nos juntamos no podemos dejar de acordarnos de él, pues la última parte hubo un homenaje en unas cuantas voces y la última de aquel homenaje fue la mía. Y tú habías escrito una parte que decía: y llegados a esta encrucijada tenemos que terminar el acto. Tú decías, tenemos que terminar el relato, ¿no? Bueno, pues hay que terminar el relato. Afortunadamente para todos vosotros, la organizadora del seminario me ha puesto el tercero y me ha leído la cartilla. Me ha puesto el tercero con razón. Dice, pues hombre, de los tres, ¿quién es el más mindundi? Pues yo, pues lógicamente el tercero. Y segundo, me ha dicho, como estos se extenderán, procura ser breve. Juro que lo procuraré. Bueno, entonces, lo primero que hay que preguntarse es... Claro, lo han insinuado, pero ¿por qué esta sesión? ¿Por qué esta sesión del seminario? Desde mi punto de vista hay dos razones. La primera fue la que... Bueno, primero, porque si no recuerdo mal, eres el primero al que despachamos del departamento, Luis. Los demás, Mari Carmen se jubiló porque quiso. A ti te tenemos que despachar. O sea, ya vas a cumplir los 70 y porque no hay... Esto es las cosas de las leyes y las normas. Vas a cumplir 70 y el año que viene se acaba lo que se daba. Entonces, claro, lo primero que uno está tentado a pensar es decir, ¿y cómo se despide a un amigo, no? Pues de ninguna manera, Luis, porque a los amigos no se les despide. Dicen que algo se muere en el alma cuando un amigo se va, pero como tú no te vas a ir, tú vas a estar aquí, vas a seguir viniendo con toda seguridad, pues no hay que despedirlo de ninguna manera. Entonces, la primera razón es esa. Y la segunda es porque antes has dicho tú que diste la primera charla. No solo eso. Permíteme que he tenido curiosidad de buscar alguna cosa. Hoy es la charla número 385 del seminario, la 35ª del seminario. Más charlas, muchas más charlas que papas ha habido en la historia de la humanidad, porque sabéis que estamos en el papa número 266. Luego hablaré de papas. La primera charla de diciembre de 1979 es de Luis. Si alguien quiere saber todo el historial de todas las charlas de este seminario, yo les llamo charlas coloquialmente, pero son conferencias. Las conferencias, con muchísima profundidad, casi todas ellas, no voy a decir todas, porque alguna he dado yo y esas las excluyo, pero todas las conferencias tienen todas mucha profundidad. Son conferencias, desde el punto de vista... Bueno, pues si alguien quiere verlas todas, en esa página web las puede encontrar. Pero claro, no dio solo la primera, dio la segunda.
Y la número 250 también, viste Luis, es un número redondito, la número 250, y hablaba sobre Rey Pastor en aquel día. Y así hasta 18 charlas has dado en este seminario. Y nos amenazas con la 19ª, que según tengo entendido, y la directora del seminario me ha dicho, va a tratar sobre Marx y las matemáticas, y va a clausurar precisamente este año en el curso del seminario. Así pues, he de decir que uno echa las cuentas y todavía sé sumar, has utilizado más del 5% del tiempo de este seminario, porque no solo son las 18 charlas, tus intervenciones, las preguntas finales. ¿Cuántos presidentes de grandes consejos de administración tienen menos acciones en su poder que tu tiempo utilizado en este despacho? Por lo tanto, me permito hacer una propuesta, y es que seas nombrado desde este momento el presidente de honor del seminario en matemáticas. Si es aceptada por asentimiento, pues espero que sí, espero que sí. Bueno, pues, ¿y qué más hay que decir? Bueno, pues yo creo que hay... 18 charlas, no factorial de 18. Eso ha pretendido ser dos cosas. Una errata, primero, a ver quién era el primero que se daba cuenta. Segundo, era una admiración. Y tercero, así entre nosotros sin que nos oiga nadie, es que cuando algunos hablamos el tiempo se eterniza y a lo mejor a algunos, como decía Laureano, se le hace factorial de... Bueno, pero ha pretendido ser una admiración. Una admiración. Bien, como os decía, aparte de esto, de la primera razón y de la segunda, pues yo creo que casi todos las actividades humanas, que todas las construcciones humanas son colectivas. Nadie puede decir, es verdad que Newton decía, he llegado hasta aquí porque me he levantado en hombros de gigantes y en hombros de los que aquellos sujetaban a los gigantes. Quiero decir que eso es algo todo colectivo. Todos, de alguna manera, contribuimos a lo que se va haciendo poco a poco, ¿no? Pablo Escobar, el narcotraficante, ese es él. Y aquel año había aparecido, entre otros, pues Richard Strauss. George Orwell había publicado en 1984, se estrena La muerte de un viajante, Graham Greene estrena El tercer hombre, se escribe La Lez, y Antonio Güero Vallejo estrena Historia de una escalera. Algunas de las películas que aquel año se estrenaron, Mujercitas, por ejemplo, Al rojo vivo, La legión invencible. El premio Nobel de Literatura fue para William Faulkner. Y las medallas Fields se habían entregado por primera vez en 1936, y hasta que tú no naciste y pasaron 2 años, no se volvieron a entregar las segundas medallas Fields, en 1950. Y por cierto, aquel año ganó la Liga el Barcelona. ¿Qué le vamos a hacer, Laure? La historia va a haber que cambiarla. La infancia. Paso muy deprisa. Si otra vez igual, transcurre en Jaca. Aquí quería haber puesto al Monte Oroel, pero no me han dejado. Han dicho que la Ciudadela, que paso es un pentágono. Bien, y evidentemente te creaste en un ambiente militar. Y allí estudiaste en los escolapios de aquel. Muchas historias y algunas anécdotas te he oído contar, pero permíteme que algunas, que todas no me tocan. La adolescencia, si no... Me dijiste, la pasaste en Zaragoza y estudiaste en el Instituto Goya, en el mismo que algún otro colega de... Sí, casi todos los ilustres de Zaragoza estudiaron en el Instituto Goya. Alguna excepción creo que hay, pero pocas. Un par de secretos, que esos me los han contado y no me puedo resistir. Según tengo entendido, militaste en la OGE, que eran las falanges juveniles de Franco, cuyo lema era «Vale quien sirva» y su patrón es Fernando III. Un segundo secreto. Participaste en un desfile al frente de una centuria o algo así en Santiago de Compostela. He buscado fotos por todas partes de desfiles y no he encontrado. Solo he encontrado esta, en la que veo una cierta marcialidad, pero claro, como ya se habría creado la República Popular China, no llegabais ni de coña a esto, que esto es una marcialidad, como Dios manda, desfilando en esto. O sea, que aquí, permíteme que te diga que habíais fracasado. Bueno, y la juventud. Claro, lo primero, ya que habéis hablado de filosofía y que sabes mucho, lo primero es, ¿qué es ser joven? ¿Qué es ser joven? Pues ser joven es toda la vida, es una actitud, la actitud que todavía tienes. Así que, a partir de ahora, aunque en algún momento pondré algo así como interrogantes, madurez, ya me dirás, Veguilla, si eso es así, entiendo que la juventud es, pues, a partir de ahora. Pero ¿cuándo empieza? Pues, con una frase de un maestro, tendré que decir que
no diré que es el mercado amigo, pero sí que son los años 60, amigo. Es decir, y creo que está marcada por lo que los años 60 fueron. Transcurrió en Zaragoza, aunque tu familia ya se había ido a Madrid, pero seguías viviendo allí. En esa época es en la que llegas a la universidad y estudias matemáticas y física, aunque luego al final te vas hacia las matemáticas. Entras de penene y ya tienes contactos con los revoltosos de aquella época, es decir, con la gente de izquierdas, gente con unas inquietudes, gente con otra... Y claro, llega entre medios la mili, que la tuviste que hacer en varios sitios. Si no recuerdo mal, las milicias universitarias, tuviste que estar en Tarragona algún tiempo, en el cuartel de al lado de la universidad, donde comías muchas veces, donde tuviste en contacto con alguno que tuvo alguna importancia, bueno, ya habías tenido, con alguno que tuvo alguna importancia en sofocar la intentona del golpe de Estado de Tejero. Pero bueno, y claro, llega la juventud y en plena juventud pues se casa con Vega, y si he copiado bien la fecha que me diste, es el 11 del 11 de 1972. Y claro, te casas con una riojana. En aquellos momentos no sé si era La Rioja, era Logroño todavía, con una jarrera, ¿no es así? De Aro. Por eso, de ahí viene el nombre... No, ¿en Nájera? ¿Y por qué te pusieron Vega? A ver si me voy a tener que enfadar yo con tu padre, ¿eh? Bueno, naciste en Nájera, de Huércanos. Bueno. ¿Y qué había pasado en el mundo? Bueno, pues, hombre, hay que decir que la cuestión de los papas, yo sigo diciendo que andes con cuidado con lo que vas a decir, y por eso no quiero dejar de... En el 58 Juan XXIII, en el 59 había triunfado la Revolución Cubana, en el 63 ya había llegado Pablo VI, en el 67 habían matado al Che, había pasado mayo del 68. Algunos matemáticos ya habían obtenido, pues, Serre, Thom, Milnor, Atiyah, Grothendieck, ya habían obtenido sus medallas Fields para esa época. Habíamos llegado a la Luna, y en 1972, el año en que os casasteis, se producen los dos últimos lanzamientos pilotados a la Luna, el del Apolo 16 y el Apolo 17. Habían pasado otras muchas cosas, los domingos sangrientos de Londonderry, los sucesos de Vitoria, en Estados Unidos sí era presidente Richard Nixon, en España la tragedia de los Andes, se crea Nick, bueno. La primera cumbre para problemas ambientales se celebró en 72, en Estocolmo, aquel año. Y por cierto, en el 72 nacieron Leticia Ortiz y Zinedine Zidane, por ejemplo. Había fallecido aquel año Clara Campoamor, que algo tuvo que ver con el voto femenino en España. Y aquel año se estrenaron pues, La aventura de Poseidón, Cabaret, El Padrino, El discreto encanto de la burguesía, que fue de Buñuel, ¿no? El premio fue el Oscar a la mejor película extranjera, El último tango en París. Y por cierto, aquel año ya las cosas iban como tenían que ir. El Madrid había ganado la Copa del Fútbol. La madurez, Veguilla, ¿puedo decir que llegamos a la madurez o no? Lo que tú me mandes. Bueno, pues en ese año ya viene al mundo Veguilla, como tú la llamas. Para que os hagáis una idea, no me he podido resistir a esto, porque el Reino Unido entra en la Comunidad Económica Europea. A lo mejor este año, el que viene, se pira, pero me ha llamado la atención. Acabó la guerra de Vietnam, las Torres Gemelas se inauguran, que ya no existen. Y otra cosa que también me ha llamado la atención. La OMS excluye la homosexualidad de la lista de enfermedades. Se produce el golpe de Estado de Pinochet, el asesinato de Carrero Blanco, y dejo pasar cosas y llegamos a 1975, en el que os trasladáis a Logroño. Colegio Universitario de Logroño. He puesto un punto intermedio por si acaso, pero se llamaba así, el Colegio Universitario de Logroño. Aquel mismo año Franco tiene el detalle de morirse, y en aquella época nos conoces a varios de los aquí presentes, a muchos de los aquí presentes. Y en algún tiempo pasamos al CUR, Colegio Universitario de La Rioja. Lo que no sé precisar es exactamente cuándo fue el año, porque también te he de decir que he estado buscando en la red y preguntándole a algunas cosas de aquellas épocas del colegio, y hay muy poco en la red de la historia del colegio. Prácticamente no se encuentran fotos, no se encuentran casi ninguna cosa. Este es el edificio donde pasamos muchas venturas y algunas desventuras, ¿verdad, Pepe? Algunas. En aquella época pasamos muy malos ratos, luego comentaré algo.
Pare muy malos anchos. Recuerdo la época aquella en la que estuvo, luego comentaré alguna otra cosilla, a punto de desaparecer, y aquella famosa huelga en la que se hablaba de hoy colegio, mañana universidad. Quiero recordar que ya eras director para aquella época. Quiero recordar que ya eras director. Por cierto, le encontré en El País una noticia del año 70 y tantos en la que el director del colegio universitario, que eras tú, se quejaba de los problemas económicos. El presupuesto de aquel año era 78, 79 millones de pesetas, pero teníamos un déficit de 14 millones de pesetas del año anterior, que no sé quién las pondría, igual la pusiste tú, o no sé, no recuerdo en aquellos momentos. Y llegamos al 78 y a los siguientes, y ahí ya en el 78 llegaste tú. Seguimos diciendo que va en la madurez, sí, o en la juventud. ¿Qué hacemos, Jorge? En la juventud. En aquel año fue cuando te doctoraste, como ya se ha comentado. Eras ya director. Y aquí tengo una duda. ¿Fuiste director del Colegio Universitario de Logroño o fuiste director del Colegio Universitario de La Rioja? Fue en tu época, cuando se produjo la transición. Eso es. Inciso, en el año 1978, yo sigo con mi vena religiosa, fue un año donde tuvimos 2 papas, Juan Pablo I, y a los 35 36 días Juan Pablo II, que ese ya nos duró. Ese ya nos duró. Se pasaron muy malos momentos en aquellos momentos, ¿no? Estuvo a punto, el colegio universitario estuvo a punto de la desaparición, se consiguió el mantenimiento y por fin se consiguió la integración del colegio universitario, si no recuerdo mal, en 1986, si no recuerdo mal. En aquella época ya después se confundó el Consejo Universitario de Logroño y se creó el vicerrectorado de campus, del cual fuiste el primer vicerrector. En aquella época eran épocas en las que se pasó muy mal, mucha penuria económica. Había un montón de problemas que permíteme que los pase y si alguien nos quiere, pues que nos los pregunte, pero algunos de los presentes los conocen muy bien. En el colegio universitario hubo algunos de los que también están aquí que tuvieron que dejar aquel centro cuando podían haber hecho una buena carrera universitaria, pero las penurias eran las que eran y el mundo fue en aquel momento lo que se pasó. Épocas de... Bien es cierto que se creó en el 72, al amparo de la ley del 71 de Villar-Palasí, en la que para que las universidades estaban masificando, se crearon algunos lugares como colegios universitarios en algunas ciudades, por ejemplo en Castellón, ¿no, Miguel Ángel? Uno de ellos, y en Logroño. Empezaron a funcionar aquí en el 1972, si no recuerdo mal, y al principio las diputaciones, los patronatos, pusieron bastante dinero, pero llegó un momento en el que aquello fue desapareciendo y el Colegio Universitario de Logroño estuvo tal que así de la desaparición, tal que así. Si no se cerró, entre otras muchas razones, es por ti, entre otros, y algunos otros de los aquí presentes. Bueno, y un poquito de los que éramos estudiantes, que alguna huelguilla hicimos, pero efectivamente fueron años en los que se pasó muy mal, por muchas de las gentes que repito, algunos todavía estamos aquí. No recuerdo en qué año se creó el Consejo Universitario de Logroño, pero si no recuerdo mal, hacia el 89, por allá, ¿no? Hacia el 89. Allí participaban todos los centros que estaban en Logroño en aquellos momentos, que ahora ya forman la Universidad de La Rioja. Pero un poquito más adelante se creó ya el vicerrectorado de campus, del que Luis, como digo, fue el primer vicerrector, ¿no? El primer vicerrector del campus de Logroño. Era la época del colectivo, la época de Vicente Camarena como rector, otra época también muy, muy interesante, comprometida y que hereda todavía algo del espíritu aquel de mayo del 68, en el que muchos de aquellos jóvenes pues ya habían llegado a puestos de responsabilidad y estaban dirigiendo lo que en aquellos momentos y más tarde llegó a ser la Universidad de La Rioja. Bueno, alguna de las fotos que todavía estábamos en el CUR, algunos os reconocéis, Ahí está Chicho, como no puede ser de otra manera, Luis, Mari Carmen, Juan Luis, Irene Baños, Jesús Sanz. Todavía tenía pelo. Está Miguel Ángel Roy, Félix, Guti, Pilar, ¿dónde andas que te veo? ¿Dónde estás? Ah, Pilar, estás aquí. Eduardo, que también estás por allí, estás por este lugar. Elena Lalinde y Laureano, que está por allí. Alfonso y no me acuerdo. Era un químico que vivía cerca de Jaca, en uno de aquellos pueblos que está en un alto. No recuerdo el nombre. Eduardo, ¿cómo se llamaba? Pedro, sí, Pedro. Bueno, esto es una de las
muchos holgorios, porque eso de que han dicho que trabajaban mucho, que mucha investigación, bueno, no diré que no, pero de estas os puedo garantizar que también había muchas, como luego pondré algún testimonio gráfico. Esto es en Viña Salceda. Fue épica, no diré por qué. Y llegó a la Universidad de La Rioja. Llegó en 1992. Bueno, en 1992 se iba a acabar el mundo. La Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la creación de la Universidad de La Rioja. Muy bien la creación de la Universidad de La Rioja. Conseguimos crearla, algunos que estábamos todos, con menos dinero del que se gastaba la Universidad de Zaragoza para mantener estos centros. O casi. Teniendo en cuenta la inflación, menos dinero. Es el momento en el que llega la comisión gestora a la que perteneces, a la que más adelante definiste como los intermediarios del olvido. No sé si lo recordarás en uno de los artículos que publicaste. Aquellos fueron años también muy movidos, muy movidos. Hubo muchos problemas, dimisiones, enfrentamientos. Dimitiste al cabo del tiempo y se produjeron las primeras elecciones al rector, donde nuestro candidato, no podemos dejar acordarnos, fue Carmelo Cunchillos, en los que todos estábamos allí detrás de él y fuimos de victoria en victoria hasta la derrota final porque perdimos las elecciones. En aquel momento fue cuando se crea el Departamento de Matemáticas, en el 1992, cuyo primer director fue Chicho. El primer director fue Chicho, que estuvo hasta el año 97, si no recuerdo mal, de director. Después a Chicho pues le sucedí yo en la dirección del departamento y cuando ya en el 2004 fui al vicerrectorado, pues el siguiente director fue Luis. O sea que yo estuve entre dos personas a las que he admirado siempre muchísimo. A los que yo me encontré cuando fui alumno fueron los dos profesores míos y a los que en muchas cosas he tenido como referente. Eso es una de las cuestiones que yo guardo con mucho orgullo. Nos tocó implantar planes de estudio, muchas comisiones, muchos estatutos, mucha participación en vida política universitaria, en la que no voy a entrar. Y durante esa época, aparte algunos hitos, pues fuiste presidente de la Sociedad Española, en la red me lleva la sección de Historia y muchas más cosas a las que no quiero entrar. Bueno, y esta es una de las fotos de una de las primeras promociones de estudiantes de la Universidad de La Rioja, donde también estamos aquí unos cuantos. Ahí anda Chicho. Aquí está Alberto el Duque. ¿Quién más está? Laureano, lo veo por ahí. Guti está por aquí. Manolo, ¿dónde estás, Manolo? Que te he visto. Por aquí estás, Manolo Benito. Eloy, Emilio, estás por ahí. Michel está por algún lado de por aquí. Víctor Lanchares, si no recuerdo mal. Pilar, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Estás escondida? No se le ve a Pilar, no se le ve. Juan Carlos, ¿dónde está? Que no lo veo. Medio mitad, que ocupa aquí. La densidad capilar, Laureano. Y Luis, por aquí andas. Bueno, no quisiera dejarme a nadie, pero por ahí estamos muchos. Bueno, creo que en ese sentido también es una época en la que he querido pasar muy por encima por algunos recuerdos y algo de la promoción. Algunas otras cuestiones. Aquí estás con los 3 presidentes de la Real Sociedad Matemática Española. Etallo, Aroca y Pedro Luis. Con lo estilizados que somos, ¿verdad? Con lo estilizados que somos. Estilizados. Bueno, durante todo este tiempo pues se han producido pues muchísimas esperanzas, muchos logros, algunas decepciones, alegrías, sinsabores, pero sobre todo, y es lo que hay que destacar en mi opinión, muchos buenos amigos. No puedo dejar de hablar de Aurelio, de Pedro Arrás, de Ramón Irigoyen, de Chan, de muchos otros, de todos los químicos, Eduardo. Lo que pasa que no, los otros matemáticos, y por supuesto, siempre que nos juntamos en cosas así, a mí está casi a punto de caérseme una lagrimilla porque no puedo evitar que me emocione cada vez que hablo de Carmelo y de Chicho. Y paso. Y como he dicho, mucho trabajo, mucho estudio, pero mentirijilla. Muchos amigos, además de muchísimo trabajo. Precisamente por todo eso hay muchas buenas épocas. Esto era
en el 95, si no recuerdo mal. Chicho y Carmelo, estás escondido por ahí atrás, detrás de Vega, para que no te veamos, porque también seguro que tenías una copa en la mano, o sea, no... Y Carmen, Zaida, está por aquí, Zenaida, que apenas se te ve, de mí no hablo. Alguna otra anterior, de las épocas del colegio universitario, María Pilar, creo que este es Tomás Franco, hay algunos que ya no me acuerdo, bueno, de estos de la época son de Ramón Irigoyen, en algún otro, creo que esto, si no recuerdo, es el día de la tesis de Chicho, si no recuerdo mal. Algunas otras más recientes, aquí están los dos explicándonos algo, nos estarían explicando aquí mientras. Esto es en el Congreso del 2006, en Madrid, el Congreso del Año Mundial de las Matemáticas. Óscar, por ahí andas escondido. Juan Luis, Guti, Judith, que ha aparecido unas cuantas veces y no... Y esta es, a ver si nos entendemos. En algún momento de la vida, Pablo se tiene que caer del caballo y tiene que ver la verdad. Igual le dura poco ver la verdad, pero tiene que verlo. Y esto es una foto en el Bernabéu, como Dios manda, viendo un partido de fútbol y, como se puede ver, disfrutando mucho del juego del equipo. No, ganamos 1-0. Ahí ganamos 1-0. Un partido horroroso, si no recuerdo mal. Nos aburrimos muchísimo. Eso sí, Juan Luis, ¿dónde estás? ¿Cómo fue el resultado de la porra en lo que me engañaste? Déjalo. Yo solo sé... ¡Hombre! Claro, me hiciste apostar mal. Total, que el que tuvo que perder allí aquello fui... En alguna otra ocasión, donde también aparecen aquí Jesús Murillo, Petra Mari, Julio, Eladio, Ángel Francés, no sé de cuándo es esta, ¿de cuándo es? Alguna otra de las salidas de... Esto es en una sidrería, no hace mucho, por ahí, no recuerdo exactamente dónde es, Bueno, y finalmente, y ya se acaba, pues eso, que toda biografía, Luis, está llena de aciertos y de errores, ¿no? Todos son pues, historias de encuentros y desencuentros, la tuya también, como la de todos nosotros, ¿no? Pero nadie podrá negarte jamás que la educación, el trabajo universitario, la política para extender los derechos de la población, la mejora de la sociedad, tus amigos y tu familia, te han preocupado mucho y te han ocupado mucho. Porque la preocupación no vale para nada. Lo que importa es la ocupación en este tipo de cosas. Y nadie jamás te podrá echar en falta a decir que te ha faltado ni entrega ni dedicación a la función pública, a la universidad en general y a esta universidad en particular. Y para finalizar, pues, dos frases que me gustan mucho y dos encargos. De las frases, mi preferida es eso que hay que estar siempre y procurar transmitir alegría, ¿no? Porque nadie se ha muerto y a nadie lo han condenado a muerte por hacer reír a los demás. Y además se conoce siempre a un hombre por su forma de reír. Y tú tienes casi siempre la sonrisa en la boca, Luis. Y una otra, que es la segunda, es que nuestros recuerdos son el paraíso del que nadie nunca nos puede despachar, nos puede expulsar, ¿no? Pues yo guardo con muchísimo cariño muchísimos recuerdos en los que hemos compartido muchas vivencias. Ahora compartimos hasta asignatura. Compartimos una asignatura en la Universidad de la Experiencia. Según alguna persona malvada, muy malvada, que está en esta sala, es porque nos sigue gustando confundirnos con los alumnos. Y es el único sitio donde puede que parezca que... Bueno, no diré quién es la autora de la frase, tú y yo sabemos quién es. No está muy lejos. Bien, pues... Todos esos recuerdos yo los guardo, como estoy seguro que la inmensa mayoría de los de aquí los guardamos y los guardamos con mucho cariño. Y dos encargos. Uno me lo ha mandado Judith. El primero es, dice que como vas a seguir estando con nosotros, tienes que vigilar que esta manera de entender la convivencia en el departamento, que algunos aprendimos de nuestros anteriores, aprendimos de Chicho, de ti, de Mari Carmen, de Carmelo, de esa cosa por la que no hace mucho Marta Macho decía que nos envidiaba, porque bueno, decía, es que parece que no tenéis problemas. No es verdad, tenemos muchos. Lo que pasa que
algo, un sentimiento de pertenencia, algo que está por encima de todo ese tipo de cosas que hace que se intenten arreglar y que al final se acaben arreglando todos los problemas. Bueno, pues tienes que seguir, tienes que vigilar que seamos capaces de seguirla asumiendo y de transmitirla a aquellos que nos suceden. Y esta es la última foto de la fiesta del cronograma, que claro, es uno de los eventos más importantes y uno de los galardones más importantes de la historia de la universidad. He de decirlo porque el primero lo tengo yo, al mejor cronograma jamás publicado nunca en la historia. Esto es una fiesta, una de las muchas que con cualquier excusa procuramos seguir organizando. Y otro segundo encargo, que sigas disfrutando mucho de esa ocupación que en la actualidad, de la que en la actualidad estás más orgulloso, porque en tu familia, también lo sé, te ven como esa persona entregada, siempre dispuesta a hacer todo lo que te piden en cualquier momento. Y claro, ¿cuál es la ocupación? Tu ocupación. Pues tu ocupación son tus dos queridísimas nietas que están aquí, así que si tienes que seguir disfrutando de eso, y esta ya es como un poco más... Bueno, que sigas enseñándoles a leer y a disfrutar leyendo, y que como colofón de todo, pues muchísimas gracias, Luis, por todo, y quiero transmitirte, creo que el cariño de todos nosotros, y me vas a permitir que te dé un abrazo, que creo que es el abrazo que va en nombre de, por supuesto, los conferenciantes, de todos los miembros del departamento y de todos los que te apreciamos y te queremos mucho. Bueno. Te vamos a ceder la palabra, pero... Pero tiene que ser breve. Sí, te recuerdo que la decimonovena, que la decimonovena es la siguiente. El tiempo me lo guardo para el día de Carlos Marx. Ahora solo quiero decir unas cositas de lo que me parece, más. Primero, algún olvido. Yo he echado un poquito de menos, claro, no podría venir, pero Ana Millán es mi primera doctora. Ha estado aquí, pero voy a poner un correo electrónico rápidamente. Está en Roma. Y claro, yo me acuerdo mucho de ella. Hay otra que se ha perdido, que es Claudia, la otra colombiana, pero Claudia nadie sabe dónde anda. Le escribo, no me contesta. No me extraña que no esté. Y luego, de estos doctorandos, que es un poco el motivo inicial de esta charla, y luego de lo demás, bueno, de lo demás, a mí alguna vez me ha tocado decir que, hablando del protagonismo, en algún momento de la historia de esta universidad, etc., lo que se trataba era de ser algo así como, la expresión exacta era síntesis ponderada de un esfuerzo colectivo. Aquí lo que hay es mucha gente haciendo cosas y uno tiene su papel y no renuncia a su personalidad y a sus efectos especiales, ¿no? pero hay siempre un esfuerzo colectivo esencial. Por eso yo esta camiseta podría decir es que todo es necesario y cada uno es lo que y por otra parte, la otra cosa ya un poquito para terminar, pues claro que yo en todo lo que he oído me he acordado mucho, sobre todo de los que no están, por aquí ha salido Chicho, Mariano Hormigón, eran pues los hermanos mayores, ¿no? Uno entra en la universidad, están todos los cursos de arriba y los que tanto se fijan y tal. De Carmelo, las aventuras del colegio, en la época de Camarena y toda esta de la universidad, de Tomás Collán, es decir, es que
se ha ido antes de tiempo demasiada gente. Demasiada gente con la que yo he tenido mucho encuentro. Y bueno, pues eso ha sido para mí casi lo más me ha llevado a llamar la atención, ¿no? Sí. No han podido venir, porque luego está una maravilla. Y naturalmente, y ahora voy a ir, yo vine aquí como un imbécil, de una cosa que no me gusta demasiado, que es esto de las genealogías del doctorado, me lleva una sorpresa inaudita, y ahora voy a ir viendo a mucha gente que me alegro muchísimo de verlo por aquí, y que, bueno, pues saludando. No tienes trabajo, novedades para después. Yo a ver, intentaba compensarlo de que se viniera el vinillo hasta hacer un rato donde la conferencia me llamaba, pero no te animas a venir. Tonto, pero... Pues no piensas que no ha costado el tenerte ignorante de la cosa, ¿eh? Bueno, o sea que nada, bien, es una suerte ser así. Muchas gracias.